El Catatumbo es una zona conflictiva de Colombia como muchas otras zonas de colonización. Sin embargo, tiene algunas particularidades. La existencia de una etnia originaria, los barí. La presencia muy importante de la industria del petróleo después de los años 30. El Catatumbo que hoy conocemos nació con la ocupación de la Colombian Petroleum Company, heredera de la concesión Barco. Comenzó a replegar a los barí hacia el norte y a confinarlos en la selva del Catatumbo, cuando antes ocupaban un territorio vastísimo que llegaba hasta las puertas de la ciudad de Cúcuta. Miles de personas que huían de la violencia bipartidista, sobre todo de la provincia de Ocaña, se convirtieron en obreros de la industria del petróleo, en obreros de la Colombian Petroleum Company y en colonos del Catatumbo que poblaron Tibú, que poblaron el Tarra. Los que le huían a la violencia política tenían la ilusión de establecerse en un territorio nuevo, próspero, en donde había una industria que era la industria petrolera, y querían dejar el pasado de conflicto que los había llevado hasta allá como fugitivos. Pero quiso su suerte que fuera otra cosa lo que vivieran. Poco tiempo después surgió la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, y el signo del narcotráfico, que es la principal industria de la región, pervive hoy. En el año 2021, el Catatumbo tiene cerca de 45.000 hectáreas de coca. Hace 4 años hubo una luz de esperanza que unos ven frustrada y para otros sigue siendo el fondo de la solución de los problemas catatumberos. El primer punto del acuerdo de paz, la reforma rural integral, el cuarto punto del acuerdo de paz, la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, eran el punto de partida de un nuevo Catatumbo. En este momento, en 2021, muchísimas personas ya no creen en el acuerdo, otras en cambio siguen pensando que ahí está la solución de todos los problemas de fondo de la región. ¿Qué piensan hoy los líderes sociales del Catatumbo de esa llama de esperanza que estuvo muy viva en el 2016 y que hoy languidece? ¿Cómo hacer para recuperarla? ¿Cómo hacer para no dejarla morir y para reavivarla? ¿Cómo relanzar los proyectos que en 2016 avisoraban un Catatumbo nuevo, distinto, próspero? Eso es lo que vamos a ver en este documental, en donde vamos a recorrer cada municipio, cada corregimiento importante de esta región de norte de Santander y de Colombia, y vamos a procurar llegar a una conclusión que nos permita entender qué piensa la gente catatumbera sobre la posibilidad de reencontrarnos con la llama de esperanza que nos conduzca a un Catatumbo en paz, a un Catatumbo próspero, reconciliado con Colombia e integrado a una economía próspera y formal. Respirando junto al monte donde el viento choca, donde ves maíz, cacao, cultivos de coca, ríos que desembocan, refrescan la mente, caminando a paso lento para no olvidar el presente, insistente, enfrente de tanta maravilla, paseo sin miedo por sus largas orillas, dicen que es violento con sus aguas arrasa, tanta porquería e inocentes casas, ahora hay que subir más a la montaña. El acuerdo de paz es sin duda el acontecimiento político más importante de los últimos 50 años, desde el punto de vista de las bases sociales sentadas en dicho acuerdo, marco general en el que el Estado colombiano y las FAREP pactaron con la idea sobre todo de cesar la guerra, de transitar hacia la reconciliación del país y que el Estado llegase por fin de una manera distinta a la que se ha conocido en las últimas 5 décadas a los territorios más golpeados y abandonados en Colombia. Los países no salen de los conflictos de la noche a la mañana, ni el tema de la paz y la guerra es un tema de blanco o negro. Se necesita en todos estos procesos una transición. Y en esa transición hay unas zonas que resultan más afectadas y Colombia en el fin de su conflicto armado no es la excepción. Y entre esas zonas más afectadas, una quizás de las más importantes es la zona del Catatumbo en la frontera con Venezuela. Allí en esta zona se está reproduciendo el conflicto armado que vivimos durante 50 años y por eso se requiere un tratamiento diferente, una presencia social del Estado,
La presencia no solamente armada, sino también con vías, con escuelas, con hospitales, con tierras, con posibilidades de trabajo. Cuando llega la firma del acuerdo se materializó esa ilusión. Vimos que era posible contar con un Catatumbo, pero sobre todo con un Sardinata en paz. Empezamos a ver las cosas de una forma muy positiva y la gente empezó a creer de nuevo en las instituciones. En una ocasión no vi la noticia el día cuando me llegó la revista Semana. Ya ahí venía lo que eran los inicios de los diálogos de paz en Cuba. Fue una sorpresa, una gran sorpresa. Yo dije, bueno, aquí está lo que fue el trabajo de muchos líderes. Bueno, yo no me contaba ahí, porque nunca quise estar tan encima, pero yo dije lo que fue lo que la gente pide, lo que muchas personas en la región han estado, han llevado la voz, han llevado el mensajito. Y eso nos dio a que se prepare esta situación de diálogo. Desde el 2010 que se empezaron a hablar de los procesos, de los acuerdos de la FAREP con el gobierno nacional, para nosotros como líderes fue una felicidad saber que pues eran 54 años que llevábamos en nuestro territorio, de guerras, de minas antipersonales, de enfrentamientos entre el ejército y esta guerrilla, de policías, de reclutamiento de nuestros jóvenes. Para nosotros era una felicidad, sobre todo también que teníamos familiares de nosotros en estas guerrillas que hace muchos años no podíamos ver, y saber que iba a haber un proceso de paz, saber que iba a haber una reconciliación con esta guerrilla que por 54 años estaba en esta zona, era una felicidad. Desde que las FARC se movilizó en el municipio del Tarra, dejaron de haber enfrentamientos entre la fuerza pública. Ya se sale a las calles sin ninguna preocupación de que podíamos quedar en medio del fuego cruzado. Y aún así son personas que creen en el proceso de paz, personas que quieren reincorporarse a la vida civil y que no quieren volver a retomar las armas, aún en las condiciones en las que ellos quedaron después de pasar tantos años sometidos en la insurgencia y en las montañas de esta región del Catatumbo. Entonces el proceso de paz sí lo miro muy positivo. Los hospitales militares dejaron de ingresar soldados mutilados. Las madres de esos soldados dejaron de recibir a sus hijos en bolsas. Para nosotros el PENI, cuando empezamos, era como la salida de toda esta guerra, la salida de todo lo ilícito, porque ahí venían todo lo que nosotros queríamos sembrar, lo que queríamos cultivar, y era el acuerdo que queríamos como campesinos hacer con el Catatumbo. En la primera habían 1.500 cultivadores de hoja de coca de campesinos que iban a firmar el acuerdo, pero por el incumplimiento estatal del gobierno entraron al preacuerdo 615 personas y al final solamente hay 302 personas que hacen parte del PENI. Que era el tejido social de la región, fue bastante fracturado, fue ilusionado por un acuerdo de paz que prácticamente, como dicen muchos de ellos, no existió porque no se le presentó al coquero, al cultivador, lo que fue la solución. Y la solución tenía que ser de raíz, tenía que ser algo que fuera lógico, obvio, que se vendiera, que se cultivara o que se criara, si era un animal de campo. Pero siempre está la voluntad del campesino, siempre está la voluntad de las comunidades, históricamente y con antecedentes, de querer hacer ese cambio. Y por eso el acuerdo de paz era una esperanza para poder iniciar ese cambio con esa reforma rural integral, que se construyera desde las bases, desde las comunidades, que se hiciera concertado con cada una de las comunidades que hacen parte de este extenso Catatumbo y específicamente aquí el corregimiento de La Gabarra. Yo sé que el cultivo de la coca se va a disminuir, pero si esto sigue así a como va, cada día poniendo más
más dificultad para el campesino, más dificultad para que la gente estudie, más dificultad para ir a participar en los servicios de salud. Yo pienso que este problema se nos puede agobiar. La carretera no va a pelar yo necesito es que el gobierno me ponga un proyecto para yo sobrevivir, que yo todos los domingos tenga mi mercadito, mis cositas para mis hijos. Entonces, si el gobierno se pone de acuerdo con eso, de poner un proyecto, yo debo de ser cultivador de coca. Y si no, así sea por la mala o por la buena, yo tengo que cultivarla, porque tengo mi familia. Fui afeitado, soy padre de 11 hijos. Me fui afeitado por una fumigación en el 2002, que me acabaron toda la finca. Plátano, yuca, caña, potreros y nacientes de agua, que quedé sin nada y tuve que irme de esta zona. Los nacimientos se acabaron, quedó todo descubierto por medio del glifosato que había. Tenía dos muchachos pequeños y me echaron glifosato encima en un corte de yuca y tuve que llevarlo al hospital, al puesto de salud de las Mercedes. Y quedé sin nada, me tocó DIME por causa de que el glifosato. Entonces yo no espero de que hoy en día vuelvan a hacer lo mismo con nosotros. Acá antes del 2002 que llegó la fumigación acá, pero ya llegado, nosotros las mujeres no sufríamos de cáncer. Nosotras las mujeres no sufríamos de cáncer de piel, de cáncer de mama, nosotras, y después de eso miramos la incrementación que tuvimos en el Catatumbo, aquellas mujeres que éramos recolectoras o aquellas mujeres que consumimos esa agua con este veneno que fue botado en el 2000 y en el 2001 y 2002 por el gobierno estatal. Por eso marchamos, por eso salimos a las calles a pedir el cumplimiento de estos acuerdos de paz. En estos momentos los campesinos se encuentran amenazados porque lo que siempre se promulga y este año se ha estado manifestando es la fumigación, la aspersión aérea con glifosato, y en estos momentos el municipio del Tarra se está erradicando de manera manual. El ejército ha entrado a muchas veredas del municipio del Tarra y ha erradicado en muchas fincas y llevan más de 200 hectáreas de mata de coca erradicada. El campesino quiere cambiar, el campesino quiere entrar a la cultura de la legalidad, pero no tiene las formas cómo hacerlo. Estoy completamente segura que si el Estado todo lo que invierte en glifosato, en todos los hombres que tiene que desplegar en estas zonas para venir a fumigar con aspersión aérea con glifosato, la mata de coca, todo lo que implica ese gasto económico, lo invirtiera en cómo solventarle al campesino para que él se mantenga y cambie esos cultivos de uso ilícito por cultivos de pan coger, por proyectos de a mediano y corto largo plazo, los campesinos entran en la cultura de la legalidad. El narcotráfico, porque el narcotráfico se nos presenta y no es a los capos, no es a los grupos armados ilegales. La opción del narcotráfico la tienen los agricultores muchas veces como única salida, como única opción. Pero siempre en la concepción del Estado está, y sobre todo de la extrema derecha, está el uso de la fuerza contra las comunidades campesinas. Golpear a los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico mientras se asocian con los eslabones fuertes, con los carteles. En cuanto al proceso de paz con las FARC, sí lo miro de una manera positiva, aunque no se debe dejar y pasar por alto las falencias que él mismo ha tenido, porque ha tenido muchas falencias, pero estas falencias han sido más en el Estado, en ser garantes con las mismas personas en proceso de reincorporación. Todos estos temas hace falta que el gobierno ponga su corazón para que se puedan cumplir. Mucho se ha cumplido, es cierto, y el gobierno pues también pues ha contribuido en una cosa y la otra, pero falta, creería yo, esforzarse más y tener credibilidad ante la población, ante el campesino y, por qué no decirlo, ante las mismas guerrillas.
¿En qué se ha cumplido? En lo que respecta a las FARC, podemos decir que hemos cumplido totalmente nuestros compromisos. Ahora, lo que está en cuestión es la parte que le corresponde al Estado colombiano. Realmente en eso se ha avanzado muy poco, se avanzó muy poco. En la administración del doctor Santos, pues se entendía que se necesitaban hacer los ajustes jurídicos y otras cosas, la definición de presupuestos para la inversión en los territorios. Lo que hoy tenemos por programas de desarrollo con enfoque territorial es la misma filosofía de la consolidación territorial, más desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de los intereses políticos de las fuerzas tradicionales, que unos programas que vayan realmente a lograr esa transformación territorial. De modo que hay mucho escepticismo y todo esto precisamente ha conducido a que mucha gente en el territorio pierda la esperanza. Yo recuerdo que cuando nos movilizamos incluso hacia las zonas veredales transitorias de normalización, había muchísima esperanza de la gente. Y luego entonces viene un proceso de pérdida de la confianza, no en los acuerdos, sino en el Estado colombiano, que era el que tenía que implementar tanto jurídica como política, como económica y socialmente, todos esos temas que se acordaron en la ciudad de La Habana. Hoy hay desesperanza en muchísimos sectores, algunos se han ido a las disidencias, hay otros que siguen manteniendo la fe. Todas las organizaciones sociales del Catatumbo con presencia en el Tarra quieren los acuerdos, exigen que los acuerdos se cumplan, piden conversaciones con el ELN, ese clamor por la paz negociada como salida a los problemas del Tarra y además como ruta para el desarrollo es lo que busca esta región del norte de Santander. Lo primero que hay que entender es que en la región del Catatumbo, gran parte de por lo menos en los últimos 40 años, ha vivido en una emergencia humanitaria, producto de la presencia permanente de las organizaciones guerrilleras, del ELN, del EPL y las FARC, incluso actualmente, que ha tenido como única respuesta por parte del Estado colombiano una creciente militarización del territorio y unas grandes operaciones militares. Y en algunos momentos que han acudido a terceros criminales, como en el 99 con las Autodefensas Unidas de Colombia, o como están haciendo actualmente con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta estrategia ha fracasado. Se ha demostrado en estos últimos 40 años que la militarización del territorio, las grandes operaciones militares, el señalamiento, la estigmatización, la persecución y la intimidación a autoridades locales, a organizaciones y líderes, no ha funcionado. Esta estrategia fracasada debe ser superada para poder encontrar caminos de desarrollo, de paz y convivencia. Una vez firmado el acuerdo de paz, en el 2016-2017 se trasladan las unidades guerrilleras del extinto Frente 33 a la zona veredal de Caño Indio. Y como lo señalé anteriormente, entre el 2015 y 2017 ese escenario de tranquilidad pues se vio afectado posteriormente en el primer trimestre del año 2018, en lo que uno podría considerar un reposicionamiento de nuevos actores armados y la omisión del Estado en su compromiso de Estado de llegar al territorio de manera inmediata que habían abandonado las extintas FARC. Eso generó unas dimensiones humanitarias enormes. En el 2018 sobre todo fue uno de los índices de homicidios más altos que hubo contra líderes sociales, exguerrilleros de las FARC, unas dimensiones humanitarias supremamente grandes que no se daban desde la incursión del paramilitarismo. Según las Naciones Unidas, unas 40.000 personas salieron afectadas por la guerra entre el ELN y el EPL y unos 250 asesinatos selectivos y sobre todo una masacre que no se veía que ocurriera hace una década atrás, como fue la que ocurrió el 31 de julio del año 2018 en el municipio del Tarra. A partir de ahí ha habido una dinámica muy compleja que ha dejado cerca de 100 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz en el departamento norte de Santander. Somos un departamento
el tercero con más masacres a nivel de todo el país, unos índices de víctimas de minas antipersona supremamente altos, y el desplazamiento forzado desafortunadamente sigue siendo un crimen de lesa humanidad que no cesa en el departamento. Una vez se firmó el acuerdo de paz, las FARC abandonaron el territorio, como efectivamente estaba programado. Pero desafortunadamente, una vez ocurrido esto, el Estado colombiano no ocupó los territorios como estaba dentro del acuerdo. Esto generó que los demás grupos como el ELN y el EPL empezaran a disputarse estos territorios abandonados por las FARC, lo que finalmente terminó en una disputa que todavía hasta nuestros días se sigue llevando a cabo. Vemos nosotros en los diferentes hostigamientos y enfrentamientos que existen en la región que se viola mucho el principio de distinción. Acá en el municipio de San Calixto incluso ocurre actualmente. Lo que tiene que ver el año 2020, han habido diferentes eventos de enfrentamientos entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y grupos armados organizados que existen en San Calixto, como lo es el ELN, el EPL y las disidencias de la FARC. Los vemos nosotros como bienes muebles, como vehículos, y en este caso vemos también nosotros cómo la ciudadanía sigue saliendo afectada. Nosotros los catatumberos de acá de Acarí también, pues hemos tenido de pronto muchas dificultades, porque pues todo lo que se ha dicho no le ha cumplido a las mismas asociaciones, a los mismos municipios prácticamente. Hemos tenido algunas dificultades sobre la mesa humanitaria también, sobre el conflicto armado que ha habido en nuestro municipio, porque ya pues ha habido muchos enfrentamientos, muchas amenazas con muchos líderes campesinos. Muchos jóvenes también han sido reclutados por parte de las organizaciones guerrilleras de lo que pues existen en los municipios. 2020 fue un año bastante difícil para los campesinos, donde hubieron paros, donde hubieron gente que salió hacia los pueblos, porque hubo una confrontación bastante difícil entre las dos organizaciones que pusieron pues en marcha a muchos campesinos. Ese desplazamiento forzado que hubo de distintas comunidades, esto afectó a estos municipios grandemente en la parte económica, social de las personas, y que tocó que salir hacia otros municipios, y gente que todavía pues no ha regresado, gente que todavía dejó sus viviendas abandonadas. Hay veredas que totalmente salieron casi por totalidad. De estas personas que le apostaron a la paz de la FARC, los están asesinando. Los otros, por el incumplimiento, están volviendo a retomar las armas. Hemos visto el crecimiento que hay en estos momentos sobre los grupos al margen de la ley, el crecimiento en reclutamiento forzado. Estamos viendo cómo desmenorar los cultivos de coca. Están súper creciendo los cultivos de coca en nuestro territorio, y no solamente eso, sino también las organizaciones de narcotráfico que están llegando a nuestro territorio. Por eso nuestros hijos terminan el bachiller, o algunos, los que alcanzan a llegar al bachiller, los que no alcanzan quieren hacer su platica y es raspando hoja de coca, y eso es un dolor para nosotros las madres del Catatumbo, porque nos duele mucho ver que nuestros hijos, después de pronto ser recolectores de la hoja de coca, también pasan a ser integrantes de los grupos al margen de la ley. Es muy importante que, por ejemplo, desde el Catatumbo y desde el conjunto del territorio, porque es que la violencia no solamente se enfoca en el territorio del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta está infestada por grupos paramilitares, por actores violentos muy fuertes, y el Estado ha sido en cierta forma permisivo con esos actores, como los grupos de extrema derecha. Se han disparado los indicadores de violencia. De hecho, después de la firma del acuerdo de paz, hemos tenido problemas muy graves, crisis humanitarias, ya 2 crisis humanitarias después de la firma del acuerdo de paz. Esto refleja que, en primer lugar,
no bastaba con lograr un acuerdo de paz con las FARC, sino que era necesario un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional y otros actores armados. Y en segundo lugar, que era necesario que el Estado hiciera una presencia física en términos de desarrollo social, en términos de solución a los problemas estructurales de pobreza que tiene el territorio, en términos de reincorporación a la vida civil y de fortalecimiento de las fuerzas sociales, de crear todas las condiciones para la transformación del territorio tal como quedó contemplado en el acuerdo de paz. Los mínimos humanitarios precisamente lo que buscan es el respeto del derecho internacional humanitario por parte de los actores que hacen parte del conflicto. Tenemos experiencias en el Catatumbo de afectaciones a la población civil en el marco del conflicto, hechos que constantemente vienen ocurriendo como desplazamientos forzados, un hecho que para esta región es nuevo, que es el confinamiento de las comunidades. Este año, a comienzos de este año, vivimos un paro armado del EPL que completó más de 15 días, casi 17 días, y que también pues en ese mismo periodo de tiempo el ELN también ordenó un paro armado que afectó a las comunidades, que limitó su movilidad, que limitó el acceso a bienes y servicios fundamentales de las comunidades, de los campesinos y campesinas. Contarles que el municipio de Acarí, a principios del mes de febrero del año en curso, pasa por un momento de los más difíciles, donde se implementa el paro armado entre las dos guerrillas, EPL y ELN. Lo más difícil de esta situación es que el municipio entró en confinamiento, no había ninguna movilidad, el comercio cerrado, el transporte paralizado. También que el municipio ya había escaseado y nosotros hicimos grandes esfuerzos con tal de que se lograra ese objetivo de que entrara una caravana de alimentos al municipio. Pero fue así el llamado de todos los entes, de todos los sectores, de las comunidades, de las juntas y las juntas, que de un momento a otro se logra ya que se levante este paro armado. Hemos sido afectados del 2015 para acá, cuando el desplazamiento masivo, cuando el operativo del llamado Megateo. Y aparte de eso, hasta el 2020 fuimos confinados en la Vega de San Antonio por el conflicto armado, por el conflicto que se confrontó entre los dos grupos, el ELN y el EPL. Hoy los grupos, el EPL y el ELN, están confrontados y sigue cesando en las veredas. Y nosotros no encontramos ni siquiera para dónde echar, porque estamos a punto de ser desplazados nuevamente, aparte de que fuimos desplazados hasta el 2020 en 2 ocasiones. O pareció en su momento que firmar el acuerdo de paz con la FARC iba a disminuir el conflicto armado en estos municipios. Los homicidios, los desplazamientos, las amenazas, los secuestros, las torturas, las víctimas de minas antipersona iban a disminuir en estos municipios, y al contrario, lo que hizo fue que la cifra subió. Vemos al municipio de San Calixto en el puesto número 5 en el departamento norte de Santander, como el municipio que tuvo o que en este momento tiene más afectados de minas antipersona, sobrevivientes de minas antipersona. Igualmente vemos cómo los desplazamientos, lo que es en el 2008, al contrario, en el municipio de San Calixto un 80% de la población se desplazó. Y vemos también cómo siguen las amenazas y las intimidaciones a nuestros líderes sociales. Nosotros hemos tenido más de 15 veredas afectadas por estos conflictos. De hecho, hemos tenido que reportar muchos campos minados y hemos tenido que darle la información al gobierno nacional para que trate de intervenir estas zonas. Realmente ha habido muchos desplazamientos. Hemos tenido a raíz de esto alrededor de unos 3 masivos y más de 200 desplazamientos individuales desde que comenzó esta guerra entre estos dos grupos. También hablo de las minas
ante personas que han caído, muchísimas personas que han caído en estos campos, que han instalado esas minas y afortunadamente han caído, son campesinos de la región que pues han perdido sus extremidades y algunos pues han fallecido a causa de estas dificultades. Aunque no es fácil, una persona ya mutilada, con algunas extremidades dañadas, pues ya sufren de esa situación que han vivido en sus propias fincas, en sus propios caminos, en sus carreteras, echando el agua en los acueductos. En cualquier parte pues se han encontrado con estas minas y ha nacido algo muy perjudicial para las personas, inclusive personas que no se atrevían de ir a buscar ni un palo de leña porque en el monte han llevado muchas las consecuencias. La gente no se atrevía a salir de sus propias casas por este peligro que estaba acechando y que todavía está, porque todavía ese desminado no se ha hecho. El gobierno a esto tampoco le ha dado mucha importancia y seguimos sufriendo por estas consecuencias que vivimos en esta región del Catatumbo. Si el acuerdo no ha funcionado bien, en eso han contribuido ambas partes. Pero hay una parte del Estado colombiano que es la más importante porque es la más grande y la más poderosa dentro de esa negociación. En esa medida, la cuota de responsabilidad del Estado colombiano es mayor. Y el cumplimiento que haga el gobierno nacional del mismo cuando el acuerdo se relance es el punto de partida de la renovación de esas esperanzas que fueron enormes en el 2016 y que hoy subsisten, dándole una tregua al Estado colombiano para que cumpla la totalidad del acuerdo que le corresponde y a las disidencias de las FARC y al ELN para que en la medida de su tamaño también se acojan las disidencias al proceso que ya se firmó y el ELN a un proceso de negociación semejante que conduzca a la paz tan anhelada en este sector del norte de Santander, del Bajo Catatumbo, en frontera con Venezuela. Al inicio de la confrontación entre el ELN y el EPL, hubo la necesidad en la región de conformar una comisión que se llamó, por iniciativa de las organizaciones sociales, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. En esta comisión hizo parte o hace parte ASCANCAT, el CISCA, el MSP y los movimientos comunales, las asociaciones de Junta de Acción Comunal de los municipios de la subregión. Para el caso particular del Catatumbo, nuevamente la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo tiene su primera sesión en 2018 y desde allí se sentaron los primeros ejes o líneas temáticas mediante el cual todos estos actores que mencioné anteriormente impulsan estas acciones a corto, mediano y largo plazo para tratar de proponer y construir colectivamente todas estas acciones e iniciativas, unas de las cuales las más importantes han sido precisamente la de la propuesta del acuerdo humanitario dirigido a los actores armados que tienen presencia en la región. Adicionalmente, toda esta serie de actores que hacen parte como observadores o como garantes o como acompañantes y convocantes directamente proponen también nuevas iniciativas y nuevas estrategias que puedan aportar a la mesa humanitaria. La Mesa Humanitaria en el Catatumbo lo que busca es abrir un espacio de diálogo con el grupo del ELN donde se puedan consolidar un diálogo y puedan llegar ellos también a un desarme, a dejar esas armas y a tomar las vías del diálogo para encontrar soluciones donde se beneficie la población. El respeto por los mínimos humanitarios es indispensable en nuestro municipio. Es indispensable y muy importante que los actores armados respeten y le den garantías a la comunidad y a la población civil. Dentro de ese documento, entre ese acuerdo humanitario que ha establecido las normas básicas del derecho internacional humanitario, la separación de la población civil del conflicto, la aplicabilidad del principio de prevención, también el respeto por los bienes protegidos, por las escuelas, por las iglesias, y es indispensable que los actores armados de esta localidad también le den cumplimiento a cabalidad.
que para nosotros los sancalistenses y para el Catatumbo es muy importante que se reanuden los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y que también se reconozca al Ejército Popular de Liberación, EPL, como un grupo armado organizado que existe en la región. La mesa humanitaria juega un rol importante porque ha ido cada vez acumulando más fuerzas en esa convergencia. Tanto es incluso que tenemos en la mesa humanitaria organizaciones campesinas como el Xisca, Ascancat. Hay líderes comunales muy importantes del territorio. Están otras organizaciones sociales y la misma gobernación del departamento se vinculó a la mesa humanitaria, pero además tiene el respaldo de una parte del Congreso de la República, una bancada muy importante del Congreso de la República que respalda la mesa humanitaria. Hay mucha satisfacción alrededor de cosas que se lograron, una concentración en el Tarra, por ejemplo, en el municipio del Tarra, en el 2018, de más de 6.000 campesinos que hicieron una proclama por la paz, precisamente. Y eso dio como resultado, pues, la mesa humanitaria, que hoy en día la lidera Vivamos Humanos y la Secretaría de Víctimas del departamento, y que precisamente busca, desde el humanitario, crear unos mínimos de respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en el territorio. Pues gracias a la mesa tenemos la posibilidad de que el campesino se haga escuchar, de que el campesino se haga sentir. Nosotros como Iglesia Católica precisamente hemos estado allí compartiendo, dialogando y para que pues muchos de estos acuerdos pues se cumplan, porque la realidad, por lo menos lo que se percibe, es totalmente diferente. Y ese es exactamente el sentido de la mesa humanitaria del Catatumbo. No solamente que se humanice el conflicto que todavía está viviéndose presentemente allí, sino también que se acompañe de una serie de medidas como las que se acordaron en los acuerdos de paz de La Habana. Para eso está la mesa humanitaria, para evitar que vuelva a renacer el conflicto y para sembrar la paz en los términos en que fueron acordados por el Estado colombiano y las FARC en los acuerdos de La Habana. Ese tipo de expresiones de la confrontación armada después del proceso de paz es una de las razones que justifica la iniciativa de la Mesa Humanitaria del Catatumbo. Pero detrás de la Mesa Humanitaria del Catatumbo no está el fracaso parcial del proceso. Detrás de la Mesa Humanitaria lo que hay también es una determinación muy resuelta de los líderes sociales del Catatumbo de seguir buscando la paz negociada como salida al conflicto colombiano que se vive aquí de una manera especialmente dramática. Los líderes sociales que promueven la Mesa Humanitaria quieren diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. Están buscando el restablecimiento de los diálogos de paz. Están también buscando que se cumplan los acuerdos, que se cumplan los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos y que el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC sea una realidad. A pesar de eso, nosotros creemos que el acuerdo de paz sigue vigente, está en un momento de dificultad, tiene un apoyo popular importante. En los próximos años venideros puede convertirse en una realidad, relanzarlo y una posibilidad de recuperarlo para que en una zona tan particular como es la zona de Catatumbo, para que exista una paz estable y duradera, como fue la premisa que se planteó el gobierno colombiano o el Estado colombiano mejor y la extinta FAREP, tiene que existir lo que nosotros hemos denominado desde el movimiento social la paz completa, y esa paz completa está por sentar las bases establecidas en el acuerdo final tal como está en su texto original, con la participación amplia de los diferentes sectores políticos y sociales del departamento, pero también con la idea de avanzar
en la posibilidad de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ya que es una guerrilla muy activa en términos militares y políticos en el territorio y en la que sin duda cualquier tema de paz en el departamento estaría atravesado por una conversación con este grupo guerrillero. El desmonte del paramilitarismo y de las mafias del narcotráfico y las redes del narcotráfico debe ser un compromiso que permita aclimatar los ejercicios de implementación de los acuerdos de paz y de nuevos pactos tanto del ELN como con otras insurgencias. Hemos sufrido un revés en la implementación del acuerdo y yo creo que todo eso es lo que debe conducirnos precisamente a rescatar el acuerdo, y para esto se necesita de una poderosa fuerza social, no solamente en las zonas más afectadas por el conflicto, en el conjunto de la sociedad, que permita que haya una movilización total contra la guerra, que haya una movilización por la paz, que tenga tanta fuerza política que sea capaz de hacer superar esos obstáculos que le han interpuesto a la paz en Colombia. Es que en estos últimos 40 años no ha habido una voluntad real por parte del Estado colombiano para darle una respuesta integral a los problemas de violencia, de pobreza, miseria, economías ilegales y seguridad. Las claves están en escuchar a la población civil. La clave está en escuchar a las organizaciones, a las comunidades y a las autoridades locales, que son quienes han vivido la violencia en estas 4 décadas de conflicto armado, pero que también tienen en sus manos, en su experiencia de resistencia y de lucha, el futuro para salir adelante. Desde los territorios vemos con una luz de esperanza todavía el cumplimiento del acuerdo de paz. Creemos que no se ha terminado, pensamos que lo que está es pasando por una situación complicada. La esperanza no la hemos perdido, necesitamos que el acuerdo se cumpla. Nosotros desde los territorios hemos propuesto que a este acuerdo se vinculen también los grupos armados que quedaron por fuera de él, por ejemplo, que operan en nuestra zona, como son el ELN y el EPL. Sería muy importante que ellos hicieran parte de este relanzamiento o esta reedición del acuerdo de paz. Y nosotros lo que queremos es que nos sentemos a concertar. Nosotros creemos que el diálogo es la mejor salida, la concertación, que nos tengan en cuenta, que podamos así en conjunto establecer una hoja de ruta que nos permita y nos facilite. Uno de los objetivos que llevaba el acuerdo de paz era realmente tener paz en los territorios, y eso es lo que buscamos. Realmente como iglesia sí esperamos mucho porque hay líderes muy buenos en la región del Catatumbo, hay líderes que se han esforzado y han dedicado absolutamente su tiempo, día y noche, por trabajar por las comunidades. Y lo peor aún es que sin recibir ni un peso, nosotros los sacerdotes en el Catatumbo nos ha tocado ir para un lado, para el otro, pero porque precisamente lo último que se tiene que perder es la esperanza, y pensaría yo que en este momento es la que da el impulso al campesino y a los líderes sociales para no echar para atrás, para lo contrario, se arrastra a la gente y se motiva a la gente. Y también a través de estos espacios de diálogo ellos también sepan cuáles son nuestras necesidades básicas, qué es lo que nos preocupa. Ver, y por eso estamos de pie, por eso todavía tenemos las esperanzas de marchar, de salir, por eso estamos haciendo las marchas masivas, por eso nos estamos organizando en asociaciones para nosotros poder levantar nuestras voces y hacer que este gobierno entienda que la única solución que hay para la paz en Colombia es cumplir los acuerdos de paz, para que estos otros grupos al margen de la ley, ya llámese guerrilla, ya llámese paramilitares, ya llámese narcotráfico, puedan llegar a un proceso de paz, de hacer cese al fuego en Colombia. Hay un clamor en el Catatumbo de todos los actores, que aunque tengan diferentes visiones de derechos humanos y de paz, todos se unen en un solo clamor que confluye en pedir la paz, en pedir y exigir pues que las comunidades tienen derecho a vivir en paz, tienen derecho a vivir con tranquilidad. Qué difícil ser líder social en el Catatumbo, qué riesgos los que se corren estando acá
en medio de tantas fuerzas beligerantes, todas ellas armadas, dispuestas a atentar contra la humanidad de quien afecte sus intereses. Pero qué motivador encontrar que hay gente resuelta a cumplir su oficio de líder social, de defensor de derechos humanos en medio de tantas adversidades y tantos riesgos. Esa es la gente que nos llena de esperanza para seguir creyendo en que la paz es posible. Si hay algo difícil de hacer es poner de acuerdo a todo el mundo para lograr una paz estable y duradera que involucre a tantas fuerzas disímiles con intereses encontrados. Pero ver que hay líderes sociales que le apuestan a lograrlo y que en muchos casos dentro de sus comunidades han conseguido esa situación de estabilidad que permite la convivencia pacífica, motiva muchísimo a seguir creyendo que la llama de esperanza que dejó sembrada en toda Colombia el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en el año 2016 es la hoja de ruta para retomar lo que no se ha cumplido y poder lograr que regiones como el Catatumbo se estabilicen y se desarrollen. Si se cumple el primer punto del acuerdo, si se cumple el cuarto punto del acuerdo, si hay desarrollo de infraestructura, si hay apoyo al campesinado para lograr el florecimiento de una economía distinta a la hoja de coca, si además hay un programa de sustitución de cultivos que cuente con el respaldo pleno del gobierno y hay un gobierno que crea en este acuerdo, que fue un acuerdo concertado y bien diseñado a lo largo de mucho tiempo, con el acompañamiento de muchos países, el Catatumbo va a salir adelante. En eso creemos y por eso sentimos que los líderes del Catatumbo le mandan un mensaje a Colombia entera de que hay que creer, que hay que persistir en la paz y que hay que relanzar el acuerdo. Se apaga una luz pero no apagarán la voz. Un líder buscando justicia por el bienestar de todos. ¿Qué estás haciendo en tu casa, en tu música, en tu arte? ¿Tu lucha es seria o solo busca entretenerte? Indignación al respecto de lo que está pasando. Un líder o una lideresa nos están matando. El pueblo del que hablo debe estar siempre unido. Un apoyo incondicional, que la fe no se ha perdido. Hoy hablo en esta línea en homenaje a ellos que dejaron su resistencia, un legado para aquellos que seguimos en la brega buscando el bien común. No desistiremos ni paremos por miedo algún. Mi rap tiene un nombre, compromiso con el pueblo, raíz y resistencia, origen del que te hablo. Mi hip hop, mi herramienta, mi escudo, mi armadura. Hip hop cuando respiro, así la lucha torne dura. Hacemos más unidos, unidos somos el peso que necesitamos para apuntarle al progreso. Mi rebeldía es por una vida tranquila y digna, no por un poder que solo genera estigma. Por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias, gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias, gracias por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias, gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias.